conceptos tienen dos formas de articularlos, ¿sí? Recién los pensamos en términos de cómo llegan las personas a un proceso terapéutico en general. Pero otra forma de pensarlo es sobre esta base, ¿qué podemos hacer nosotros a lo largo del proceso para dar el soporte necesario a estas personas, ¿sí? Que llegan con estas necesidades de apego, de vigilancia, hiper o hipovigilancia epistémica, con esta necesidad de autoverificación, con esta necesidad de sostener la integración del self, con esta identidad narrativa que muchas veces termina siendo hasta perjudicial para sí mismo, ¿sí? En términos de que la terminan haciendo pasar un poco mal, ¿sí? Entonces, de alguna manera estos conceptos nos sirven a nosotros para decir, ok, tenemos que brindar ese soporte a lo largo del proceso, ¿sí? Para que las personas puedan transitarlo y sentir que de nuestro lado hay alguien que puede comprenderlos, que puede validarlos y sobre todo que sobre esa base puede acompañarlos a que generen un cambio. A mí me gusta mucho esta idea, se ha usado mucho para el apego. Vieron que son dos manitos y uno busca apego o attachment en imágenes de Google y suelen aparecer estas dos manitos. En un congreso hace un par de años en Estados Unidos vi un dibujo que me encantó, que son esas dos manitos así. Y que con esta mano, ¿sí? El apego implica mandar al mundo. Entonces vos veías un niño corriendo, que se subía a un árbol, que se caía y que volvía corriendo esta segunda mano que lo recibía, contenía y lo preparaba para volver a salir al mundo. ¿Sí? Esa idea es un poquito, a mí me gusta mucho pensar en esos términos, ¿sí? Porque de alguna manera lo que recibimos es una persona que está muy sobrepasada en general en términos de hipervigilancia, hipovigilancia, desregulación emocional, falta, dificultades en la mentalización, etcétera, ¿sí? Entonces, de alguna manera tenemos que dar esa contención, ¿sí? Llegan después de caerse el árbol y después poder pensar que puedan volver al mundo realizando algún cambio allí. A mí me gusta mucho también, y esta es una imagen que se usa también mucho en apego, creo que con ustedes la compartí la clase pasada, no me acuerdo. Díganme si la compartí, esta idea de la tacita y el plato de apoyo cuando hablamos de apego. ¿No? Ah, hay una No, representación hermosísima que a mí me gusta mucho del sistema de apego que dice que más o menos cuando nacemos con una tacita muy chiquita, es una tacita muy chiquita, que tiene su plato de apoyo. En realidad el plato de apoyo es otra cosa, es la figura de apego, pero la tacita es muy chiquita, entonces las emociones que entran en esa tacita, de alguna manera, se van a ver sobrepasada la capacidad de esa tacita, se va a ver desbordada y la figura de apego no es otra cosa que ese platito de apoyo que da contención y en términos de mentalización le dice a ese bebé, le dice, tenés hambre y le da la teta. O bien le dice, tenés sueño y te ayuda a dormir. O bien le dice, tenés dolor de panza y te ayuda a calmar ese dolor de panza. Digo, pensando en el bebito muy pequeño, ¿sí? Muy, muy pequeño. ¿Se entiende? Eso es parte de mentalizar. Yo me acuerdo, mi hija más chica era, nosotros ya no sabíamos si mandarla al pediatra o a un exorcista, porque era un nivel de grito, una cosa que parecía poseída, pobrecita. Divina ella, pero era una cosa que todo el mundo le llamaba la atención. Es el día de hoy que ya tiene como 9 años y me dice, che, Guada, qué bárbaro, cómo lloraba de bebé, ¿no? Porque era una cosa impresionante. Y me acuerdo la cantidad de lugares donde estábamos con mi mujer, una genia, con ella en brazos, y lloraba así, y yo la agarraba y le hacía así, y le pasaba la pasecita. Y mucha gente le decía, lo que tiene esa bebé es hambre, ¿no? Y mi mujer, no, 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 ahora le está doliendo la panza. Y se terminaba calmando. Digo, realmente esa es la conexión necesaria. En este caso no es hambre, en este caso es dolor de panza, o en este caso no es ni hambre ni dolor de panza, en este caso es sueño, en este caso eso es mentalizar los estados, ¿sí? Que es ese platito de apoyo ante una cosita muy pequeña que se ve sobrepasado y no puede regular esas emociones. Ese mismo platito de apoyo es lo que le permite ir creciendo a esa tacita
¿sí? Y que de grande se pueda bancar mucho mayor cantidad de emociones sin sentirse desbordado, ¿sí? Ahora bien, ese platito si no está, es un problema. Hay muchas veces que ese platito a veces está y a veces no está, y no es porque se haya ido a trabajar, sino que cuando está en casa conmigo y estás frente a mí, ese platito está y no está a la vez. Entonces, lo que aprenden algunos bebés es a gritar hasta que ese platito viene, ¿sí? Eso es lo que llamamos apego ansioso, ¿sí? Incluso cuando viene siguen gritando, ¿sí? Aprendieron y les cuesta bajar el nivel de activación. Hay otras veces que ante esta ida y vuelta terminan diciendo, mejor no hago nada, me desentiendo de esto. Y se quedan un poquito desconectadas de la escena. Hay un video, si quieren ver en YouTube, hermoso sobre la situación del extraño, cómo quedan esos bebés. ¿No? Quedan así. Están jugando, las figuras de apego se van, el bebé empieza a llorar, la figura de apego vuelve, lo alza, ¿sí? Y el bebé, antes de que lo alce, incluso queda como así, lo alza y el bebé no puede volver a jugar. Eso es lo que llamamos apego evitativo, ¿sí? Hay otras situaciones que son peores. Muchas veces sintieron que ese platito nunca está, que es los desapegos, o aún peores, muchas veces, que es que ese platito recibe esas emociones, las mezcla con las emociones propias del platito y se las tira encima a esa tacita. Disculpen el uso diminutivo, sé que no son estudiantes de jardín, pero a lo que quiero referir es que ese plato con las propias emociones, las mezclas con las del bebé y se las tira encima. Eso es lo que llamamos apego desorganizado. Y ahí puede pasar cualquier cosa antes. Hay veces que son evitativos, hay veces que son ansiosos, hay veces que se desconectan, hay veces que son a tal punto necesitan desconectarte que alucinan otras realidades. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, de alguna manera, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es una buena taza, un buen plato para esa taza desbordada que llega de esos pacientes, para luego decirle qué podés hacer con ese desborde y trabajar en ese cambio. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque esta es lo principal, la obsesión principal de la evaluación terapéutica, desde que Finn la creó hace 30 años, ha sido cómo ser ese platito, o de alguna manera cómo dar el soporte suficiente a lo largo del proceso. Y una de las razones por las que lo hacemos es porque entendemos que las personas llegan así, con todo ese desborde, con toda esa hipovigilancia, hipervigilancia, con dificultades en la mentalización, con las dificultades en establecer un vínculo, con las dificultades para poder modificar algo de esa identidad narrativa, aunque incluso tenga muchos quiebres a su interior. ¿Sí? Eso ha sido la evaluación terapéutica. Y porque además en la evaluación terapéutica tenemos claridad. Yo les digo algo, che, la gente cuando, miren, vamos a hacerlo así, la gente cuando responde a esta lámina, nosotros le preguntamos, che, ¿qué podría ser esto? ¿Sí? Cuando responden a esta lámina, las personas les pasan un montón de cosas. ¿Verdadero o falso? Estudiantes de quinto año de integración psicodiagnóstica. Muy bien, ahí Martina se animó, Brenda, muy bien, Martina y Brenda. ¿Cómo saben que le pasan un montón de cosas? Cuando responden a esa lámina. Porque lo estudiamos, Ah, muy bien. porque sabemos que se activan temas subyacentes de ahí. Muy bien, hermoso. Muy bien, buenísimo, Brenda. ¿Vieron el paper ese que refiere a los estudios en resonadores magnéticos funcionales, donde personas cuando responden a esta técnica o a otra, que es la de apego a adultos, imágenes para apego adulto, para evaluar el apego adulto, pasan un montón de cosas internamente, concretamente, fuerte activación de la amígdala, mucho mayor que con otras técnicas, que con la entrevista o que con el MMPI, hay mucho mayor activación de la amígdala, es decir, hay mucha tramitación de emociones negativas. Esa es otra forma linda de pensar en ese platito, ¿sí? Cuando esto se activa es lo mismo que muchas emociones, es decir, la amígdala se activa, hay distintas formas de actuar. Si hay apego seguro,
Lo que pasa es que el resto, y sobre todo la corteza, sigue, esto está bastante activado y sigue conectado con el afuera. ¿Sí? Entonces puede hacer las dos cosas. Mover la amígdala de alguna manera y conectarse con afuera. Disculpen, esta es una metáfora grotesca o espantosa porque estamos con personas. No tenemos que pensar que tenemos una amígdala enfrente, por favor, jamás en la vida. Ni siquiera con personas. Estamos con una historia cultural, familiar, con un montón de sistemas que atraviesan esa persona. Estamos con todo eso a la vez, pero solo por una cuestión de pedagógica y cayendo en algunos errores conceptuales graves, pero de alguna manera es eso lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que llegan a consultarnos no llegan con esta capacidad, sino que llegan con esto, que cada vez que esto se activa, les pasa esto. Evitan apego evitativo, apego ansioso, se cierran y empiezan a gritar, ¿sí? Pero esto deja de conectarse con el afuera. O bien el desapego que es, se conecta con algo de adentro que ni siquiera está afuera, ¿sí? El apego desorganizado. ¿Ok? Entonces, ante eso, lo que sabemos es que tenemos que brindar las condiciones suficientes para que la persona pueda que cuando pase esto en el MMPI, en el Rorschach, en el procedimiento de recuerdos tempranos, en la escala de autoestima de Rosenberg, en las imágenes para apego de adulto, cuando le pase esto a la persona, cuando se sienta muy conmovida internamente y le aparezcan las historias familiares y de alguna manera esté con nosotros, pero también esté con su familia y también esté con la historia cultural con la que llega. Sí, una paciente ayer me decía hermosamente, lo que pasa es que esas personas venían de la guerra, ¿sí? Haciendo referencia a sus abuelos que vinieron de España en posguerra, ¿sí? Y estábamos hablando de cómo ella tramitaba el estrés. Y terminamos hablando de eso. Fíjense si estamos con tantas cosas ahí en el consultorio, ¿sí? Bueno, pero lo cierto es que cuando pasa esto, que pueda seguir conectada con nosotros para que le ayudemos y le demos el platito, ¿sí? La contengamos y después la acompasemos para que pueda volver al mundo y pasarla mejor. ¿Ok? Esta es la obsesión de la evaluación terapéutica. Nicole, no sé si me mezclé demasiado, si querés agregar algo como para simplificar, resumir, sintetizar. No, 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 está perfecto. Lo único que ahí está bueno que pudieron ver una de las láminas del Rorschach, Ajá. que no sé si quiere mostrar las otras que Sí, con tiene ahí gusto a lo podemos mano. mostrar. Sí, sí, Así sí. la pueden ver porque Rorschach, no sé si este año va a ser materia optativa, introducción al Rorschach, en alguna sede, Ah. No, porque antes solía lo que vamos ser, a pero proponer es para aquellos que quieran hacer su tesis con el Rorschach, estamos trabajando junto con el ARPAS, o sea, el sistema más actual de Rorschach, ustedes leyeron alguno de ellos, Gregory Mayer, Johnny Mijura, que nos han dado la oportunidad, estudiantes de UAI que quieren hacer su tesis sobre el Rorschach, en armar una formación que va a participar algo Gregory Mayer, el otro Juan Pimentel, quizás Johnny Mijura, una formación de 60 horas, con lo que acreditarían una optativa además, para que su tesis quieran hacerla con el Rorschach, levantando muestra normativa y estableciendo algunas hipótesis en torno a esos 15, 20 casos. Y además probablemente se les pague algún valor por cada uno de los protocolos de la muestra normativa. 5, 10 es dólares. buenísima esa oportunidad, buenísima. Sí, la vamos a estar presentando el 25 de marzo junto con varias otras propuestas para quienes estén por hacer su tesis o quieran hacer su tesis o quieran redefinir sus tesis. También hay propuestas de varios investigadores muy relevantes que hay en nuestra facultad, en nuestra carrera. Lucas Cuenca, Lucas Gago, Rocío Ollé, Vanina Schmidt. Tenemos investigadores de renombre, Matías Serafini, gente muy, muy piola que también les va a proponer cosas para quienes quieran hacer sus tesis. Así que bueno, Aparte, eh, también, perdón que agregue justo sí, de eso, ahora están también brindando premios como para incentivar un poco también las tesis, sí. las tesis precisamente, entonces está bueno comentar en caso de que si ustedes no... Terapéutica
se ha centrado en eso, en entender que las personas pasan por un proceso que es muy estimulante en lo emocional, muy fuerte, y dar el soporte para que puedan estar conectadas con eso que les pasa, potenciar la mentalización, promover la confianza epistémica y a la vez posibilitar, a partir de ahí, posibilitar los cambios. ¿Sí? Es más, a partir les voy a ser honesto, a partir del concepto de confianza epistémica, Peter Fonagy justamente armó uno de los círculos virtuosos de la terapia, que es que hay algo que en muchas psicoterapias se ha constatado, que las personas mejoran mucho después de terminada la terapia. Muchísimo. Es decir, si llegaron hasta acá con la terapia, ¿sí? Venían de acá, llegaron hasta acá, después llegan hasta acá. El siguiente año, 2 años. Y parte de lo que ocurre es que empiezan a aprender en el vínculo con los demás, porque son capaces de mentalizar a los otros y saber en quiénes confiar. Y una vez que puedo confiar en esta persona, empiezo a aprender de mí mismo y sigo creciendo. Es hermoso eso, ¿no? Es hermoso. Que se haya encontrado evidencias de esos cambios posteriores. Es muy lindo, muy, muy lindo, realmente. Ok, vamos ahora a un caso de evaluación terapéutica, a ver si podemos ir viendo los conceptos estos que venimos compartiendo. ¿Sí? Ay, es cualquiera la hora, así que yo sé que ustedes se tienen que ir, voy a ir lo más rápido posible. ¿Sí? Vamos a hablar del caso María, ¿ok? ¿Están por ahí ustedes? Sí. Bien. Sí, profe. Ok. María tiene 24 años. Les cuento lo poquito que sabía cuando recibo el llamado. ¿Sí? Cuando recibo el llamado me dicen que sí, que tenía 24 años, que estaba estudiando psicopedagogía y que viene con algunos temas de ansiedades ante los exámenes. Hasta ahí yo dije, bueno, hay varios protocolos ahí para trabajar sobre ansiedad ante los exámenes. Estos serán 4 o 5 sesiones. Y me dice, lo que me pasa es que además hay cosas que me parece que tienen que ver con cómo soy. Estoy como queriendo terminar de entenderme, ¿sí? Porque hay muchas cosas en las que no me termino de entender. Nunca digo, bueno, ¿me querés contar un poco más? Sí, con lo de los exámenes me pasa esto. No me presento, estudio un montón y no me presento. Termino rindiendo muy mal en los orales por el nivel de ansiedad que tengo. La paso muy mal los días previos, muy, muy mal. Termino como con algunas sintomatologías, como muchos dolores de panza, etc. Y además esto no entiendo qué tiene que ver conmigo porque ya viene de hace un tiempo. Entonces yo dije, esta es otra pregunta distinta a, che, me quiero sacar de encima la ansiedad ante los exámenes. Eh, entonces digo, mirá, yo creo que hay dos formas, María, en que podríamos trabajar. Yo trabajo con una modalidad más de psicoterapia tradicional, nos vemos una vez por semana, etc. O bien podríamos arrancar con un proceso de evaluación terapéutica. El proceso de evaluación terapéutica consiste en 5 o 6 sesiones que nos vamos a estar encontrando. La primera va a ser sobre todo para que esto que vos me contás que te está pasando, con los exámenes, pero también con estas cosas que te estás preguntando respecto de vos, poder armarla en términos de pregunta. Y después nos vamos a encontrar durante 3, 4 sesiones siguientes y vamos a usar test psicológicos. Sé que estás estudiando psicopedagogía, quizás conoces algo de esto. Sí, sí, bla, bla, bla. Ok, le digo, bueno, la idea sería utilizar esas técnicas. Y te soy sincero, María, esto es con absoluta sinceridad, lo digo siempre. Yo, lo usamos por dos razones. Ninguna de esas tiene que ver con que yo crea que hay alguna verdad detrás de los resultados de los test. Pero sí creo que te van a pasar cosas mientras los hagamos y yo quiero que trabajemos sobre eso, porque eso quizás nos ayude a que trabajemos sobre algunos cambios que vos puedas ir haciendo para no sentirte así, para que no estar tan ansiosa y esas cosas. Y por el otro lado, porque nos vamos a juntar con los resultados, que no dicen ninguna verdad de vos, pero que sí vos le podés dar algún sentido que realmente sean buenos para responder esas preguntas que vas a armar al principio. ¿Sí? ¿Te parece? Ok. Claro. Entonces quedamos en encontrarnos en una sesión inicial y yo le mandé una hoja a María donde le detallaba un poquito todo esto de qué es el proceso de evaluación terapéutica. ¿Ok? Después de eso nos encontramos y ahí me enteré que María tiene 24 años, que ha estado viviendo con sus padres durante los últimos 3 años, ¿sí?
El padre tiene 78, es jubilado, y su madre tiene 64. Tiene una media hermana mayor por parte de su padre con la que no tiene una relación cercana. Son de clase media alta, alta, ¿sí? Trabaja de forma remota en tareas administrativas con un amigo, ¿sí? O sea, un amigo tiene una empresa y ella le hace algunas tareas de manera remota que tiene un acuerdo de 4 horas diarias. Ha estado en una relación en el último año y medio, me cuenta que planean irse a vivir juntos, y que surge de la sesión inicial, que había tenido una mudanza previa a los 4 años, que se fue de acá de Buenos Aires, de acá de la zona de Recoleta, a un pueblo muy, muy pequeñito, de 500 habitantes, en realidad vivía en el campo, pegado al pueblo, ¿sí? Con sus padres. Regresó a Buenos Aires cuando tenía 18 a estudiar Administración de Empresas en la U. ¿Ok? Esto es como una información dura que surge a lo largo de la sesión inicial. La verdad que la sesión inicial con María arranca como buena parte de las sesiones iniciales. ¿Ok? Le pudiste leer esa hoja que te mandé con información de lo que vamos a estar trabajando. Bien. ¿Pensaste algunas preguntas? ¿Sí? Y ahí arrancamos. ¿Ok? Bien. Les cuento las impresiones. Muy agradable, habladora, muy expresiva. ¿Vieron la gente que se mueve mucho? Bueno, yo en general cuando doy clases virtuales suelo moverme bastante, así que quizás algo parecido a eso. ¿Sí? Pero que hablaba y, ay, sí, bla, 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 y esto y aquello, y contaba, aunque decía, la verdad que todo está bien. ¿Sí? No, la verdad que está todo bien. Me pasa esto en los exámenes, me pasa esto también con mis padres, con algunos familiares. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Y las preguntas que se hace para la evaluación son ¿por qué soy tan insegura? Refiero a la dificultad en los exámenes, en su trabajo, ¿sí? Cuando le piden algunas tareas un poco urgentes se pone muy insegura. ¿Por qué reacciono así? Es la otra, siendo conflictiva, incluso enojándome. Dice que a veces se pelea con su padre, con con tíos, con tías. Dice, por temas, nada, religión, política, tema del aborto, dice, y me peleo, discutiendo de aborto y me peleo, y termino como reaccionando como niña. ¿Sí? Después dice, ¿qué pasa que me frustro tan rápido? Y ahí aparece como una cosa más llamativa, ¿no? Uno podría leer algo de enojo, quizás, pero también la dificultad, ella dice, bueno, como que me frustro, por ejemplo, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, me sentía muy frustrada. Ahí estuvo lindo porque nos pusimos a hablar y la verdad que ella se viene a los 18 años a vivir a Buenos Aires, a lo de esta media hermana con la que no tenía relación casi. Esta media hermana viviendo con un trabajo full time, el marido trabajo full time, 2 hijos, en una casa que tenía una dinámica muy de muchas cosas que ocurrían y donde ella como que había quedado en un cuartito al fondo. Y se viene de un pueblito de 500 habitantes, se viene a estudiar a la UBA, Administración de Empresas, donde había miles de alumnos. ¿Sí? Algo que dice, y la verdad que no sé, pero no pude con esa carrera. Wow, ¿cómo es esto que no pudiste? No, y bueno, no sé, no sé, era como nada que ver con ahora, no podía estudiar, la pasaba mal. Ah, ok. Y ahora, un poco lo que trabajamos ahí fue sobre esta idea de cuánto que implicaba a los 18 años elegir una carrera que tenía que ser la carrera de mi vida. ¿Sí? Porque sobre la parte, fíjense, ahí está la historia familiar. Ahora vas a estudiar y vas para lo que vas a hacer el resto de tu vida. ¿Sí? No sé si les pasa incluso a ustedes. Ustedes, ahora que estás estudiando psicología, después te vas a recibir y vas a trabajar como psicóloga. Sí, como psicólogo. Para un cacho, después que me reciba, lo tengo que seguir formando, no me presionen, ¿no? Esto es parte de las cuestiones culturales con las que uno llega a transitar los espacios de la vida. Ella venía con esta presión de que, bueno, es la carrera que vas a estudiar y que vas a transitar. Y la verdad que hablamos sobre esta cantidad de cosas que eran venirse a vivir a Buenos Aires, pasar a la UBA, ella me contaba que iba a la escuela, ¿no? Que eran como 10, como 1 kilómetro, y de los 500 habitantes saludaba
como a 50, digamos, en el trayecto, ¿no? Conocía a todo el mundo, los que estaban en la puerta, las personas de la escuela, etcétera. Pasó la uva. ¡Wow! ¡Qué cambio!, ¿no? Y ahí puedo registrar algo de esto. Y algo de tener que tomar la decisión a los 18 años de lo que quiero hacer el resto de mi vida es demasiado. Y esta narrativa que propusimos, ¿sí? Digo propusimos porque este caso lo trabajamos con una colega, se llama Marianela Cafrún, una colega hermosísima también, eh, que estuvo muy cercana todo el tiempo en el proceso, porque esto es parte de un caso que trabajamos en el COECIT, en el Centro Universitario de Evaluación Colaborativa y Terapéutica, que trabajamos justamente desde el abordaje, que es entre el IESIS y la UAI, ¿sí? Y que trabajamos desde el abordaje de la evaluación terapéutica. Y lo trabajamos con una colega que se estaba integrando al equipo y como parte del proceso estaba haciendo este primer proceso conmigo, ¿sí? Y bueno, le propusimos esto, ¿no? De qué difícil que es pensar que alguien a los 18 años puede decidir qué quiere hacer el resto de su vida. Y qué difícil que es cambiar de un pueblito de 500 habitantes a Buenos Aires y encima a la UBA. Dice, wow, me siento como un poco más aliviado ahora que lo hablamos. Dice, porque la verdad que es como que fue demasiado, ¿no? Esa mudanza. Sí, definitivamente. Ahí surge también que nos comenta que había habido una mudanza previa. Vamos. ¿Algo hasta acá? Hasta acá bien, profe. Ok. ¿Preguntas de María? Ok. Tenemos el encuadre. El encuadre es por qué soy tan insegura, por qué reacciono así, siendo conflictiva, incluso enojándome en los vínculos, qué me pasa, que me frustro tan rápido, que me siento tan mal conmigo mismo. ¿Sí? Ese es el encuadre. Sobre eso vamos a trabajar a lo largo del proceso. Con lo cual elegimos una técnica que tuviera que ver con algo de esto. Me siento mal conmigo misma e insegura, dijimos, alguna autoestima. Así que trabajamos con la escala de autoestima de Rosenberg. No sé si la conocen, una escalita muy, muy sencilla. ¿Sí? La verdad que esta escala son 10 ítems que le pregunta qué tal te sentís con vos mismo. Vieron que la autoestima es el componente afectivo del autoconcepto. Entonces, bueno, acá Nicole les puede dar una clase entera de varias clases sobre autoestima, autoconcepto y autoeficacia, que son constructos que están al interior de una de las técnicas que validó ella. Pero bueno, la verdad que un poco lo que surgió de la exploración extendida fue esta idea de la sobreadaptación, ¿sí? De tener que sobreadaptarme a las cosas, ¿sí? Me siento insegura porque yo creo que siempre tengo que estar adaptada a todo. ¿Ok? ¿Y esto te parece que tiene que ver con tu historia? Bueno, sí, la verdad que sí, porque esto lo he tenido que hacer siempre, como que siempre tenía que ser buena alumna, siempre he tenido, ok, bien, parece que esto es como una marca, ¿no? Personal, como algo que ha ocurrido muchas veces. Entonces, sobre esa base, trabajamos la siguiente técnica, que es procedimiento de recuerdos tempranos. Se le da una serie, 6 hojas donde se le pide en cada hoja que trate de escribir, narrar un recuerdo temprano, el más temprano de su historia, que se le venga, el primero, el más, de más chica, ¿sí? Y la verdad que parte de lo que ocurrió ahí es que incluyó recuerdos de pequeña en todas situaciones, como por ejemplo estar en la escuela y que la reten a ella por algo que no había hecho y la manden a dirección. ¿Sí? Que estando con un montón de primas en una pileta, ella les decía vamos a jugar a algo y las primas nadie quería, estaban los primos y tíos en realidad, y nadie quería. Y entonces ella diciendo, no, pero dale, jueguen conmigo. ¿Sí? Con la maestra le pasaba lo mismo, ella le decía, no, pero yo no fui, yo no fui. Y de alguna manera nosotros, una forma de interpretar el procedimiento de recuerdos tempranos es con lo que llamamos PRESI. El PRESI es una forma de definir la conflictiva psicológica de base, que de alguna manera nosotros lo pensamos en términos de cuando trato de defenderme, termino sintiéndome sola, herida y avergonzada. Porque además de que estos recuerdos eran
Ella, sintiéndose muy sola y herida, sintiéndose mal consigo misma, en el procedimiento de recuerdos temprano, para cada recuerdo se pregunta qué te gustaría cambiar de ese recuerdo. Y ella sistemáticamente decía que quería cambiar lo que ella había hecho. A los 4 años, a los 6, a los 8 años, ¿podés cambiar que una maestra te mande a dirección por algo que no hiciste? ¿Podés cambiar que tus primos te dejen afuera estando tus tíos? No, no, es demasiado. Es demasiado. Es demasiado, es sobreadaptativo pensar eso. Y ahí ella es como que dice, wow, sí, es verdad que siempre quise cambiar yo. Y de alguna manera, que en todos estos recuerdos, ella se defendía a sí misma. De alguna manera pasamos en un cambio de narrativa de soy muy insegura a desde muy chica tuve que defenderme. Y siendo tan chica, en realidad lo que necesitaba era que hubiera otros. Y eso es un esfuerzo excesivo. Defenderme sola es parte de la sobreadaptación. Fíjense entonces cómo vamos pasando de insegura a necesidad de sobreadaptación a estuve bastante sola y necesité defenderme sola. ¿Ven este cambio de narrativa? ¿Sí? Ok. Todo esto surge en las exploraciones extendidas. No es que puntuamos el test y le decimos, che, ¿qué quiere decir este puntaje? Sino, che, ¿qué ítem de la escala de autoestima te resultó en especial? ¿Te pareció algo especial que tenía que ver con vos? En el caso del procedimiento de recuerdos tempranos, leímos juntos los recuerdos, leímos juntos lo que quería cambiar y dijimos, ¿qué te parece que algo de esto te hace algún sentido? Mirá, acá querés vos cambiar cuando están las maestras, acá querés vos cambiar cuando están tus tíos, acá querés vos cambiar lo que hiciste cuando están tus padres. ¿Te parece que esto tiene que ver con algo de lo que venimos hablando? ¿Sí? Ok. Vamos a leer el MPI. Ya son expertos porque tuvieron una clase bárbara de MPI 2. No, bueno, con lo que puedan, traten de interpretar este MPI.